código. Me parece que se nos desconectó el doctor. Sí. Sí. Sí, sí. Doctora, lo que pasa es que salió un cartel que dice que el anfitrión o participante está grabando la reunión. Y dice, entendido o salir de la reunión. Y habrá apretado sin querer salir de la reunión. Sí, yo pensé lo mismo. Ay, bueno. Y bueno, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos. Yo sigo admitiendo colegas. Bueno, ahora se va a volver a conectar. Claro, tiene que conectarse él. Sí. ¿Te sacaste, hijo? Ahí está entrando otra vez. Ah, ahora. bueno. Ahí está. A ver si ahí lo vemos. La doctora Andrea Fabiana está levantando la mano. No sé si quiere hacer algún comentario. Ahí está, doctor. Sí, bueno, perdón por el tema ahí, es un drama esto. Además, no soy experto en electrónica y necesito el auxilio de otra persona. Bueno, muy bien. Quería decir que, para continuar con el comentario, aprovecho con esto, le iba a suspender, lo digo ahora, que se me ocurre que si hay algo que estoy diciendo yo y que no lo entienden, ahí levantan la mano y lo esclarezco, o me lo dicen. No así para formalizar una pregunta concreta que, como dijo acá la doctora Lorena, la hacemos al final. Pero de repente, si hay algo que yo estoy diciendo que aparece confuso, es lógico que en ese momento me pidan la aclaración. No hay problema. Decía entonces que, para terminar, porque lo que vale es el derecho positivo actual, pero tenemos que saber cuál era la diferencia, que era un divorcio, como digo, causado, donde la quiebra irremediable del matrimonio se acreditaba de dos maneras, la causa. Una era las causas graves que hacían imposible la vida en común, ¿se acuerdan? Artículo 215. Si los que eran abogados antes del 2015 lo saben. Y la otra era la causal de separación de hecho. O sea que siempre tenía que haber una causa. O la causa era la separación de hecho, que hacía presumir el quiebre del matrimonio, o directamente la invocación al juez que existen causas graves. Todo esto desapareció al instaurarse el divorcio incausado. La otra gran novedad es la petición unilateral. Es verdad, en el régimen anterior, atención, yo acostumbro en mis charlas a personalizar a propósito para no indicar a nadie, yo podía pedir mi divorcio de manera individual sin acudir a mi cónyuge. Pero, ¿cuál era el problema? Que el otro cónyuge podía reconvenir y trasladar el asunto al divorcio sanción. Con lo cual, en definitiva, para lograr un divorcio, digamos, no culpable, se necesitaba el acuerdo de los dos, ya sea con la presentación conjunta o después al contestar la demanda. ¿Me comprenden lo que quiero decir? O será que la gran novedad de ahora es que ahora yo pido el divorcio y me importa poco
perdóname, lo que piensa mi cónyuge, ¿me explico? Yo el divorcio lo obtengo igual, porque es claramente unilateral y no depende para nada de la voluntad del otro cónyuge. Esto, aunque creo que se entiende, vale la pena aclararlo. Lo más importante es que se eliminó la culpa, porque en el sistema anterior, como digo, si bien estaba la posibilidad del divorcio, digamos, objetivo, dependía de la buena voluntad de los dos esposos. Por lo tanto, esto implica el régimen actual, la eliminación completa del régimen de la culpa. La culpa, al eliminarse la causa, se elimina la culpa, que ya era considerada todo un retroceso por la buena doctrina. Era realmente, no le voy a hablar de la culpa, porque si no lo que vale es el régimen actual, pero era todo un retroceso, y además era un discurso esquizofrénico, porque nada tenía que ver el trámite judicial con lo que pasaba en la realidad. No hay manera de probar la culpa de una manera o de otra. O sea que fue un gran logro, una gran ventaja. Solo como comentario, porque yo siempre lo digo esto, no hay peor que uno se atribuya cosas y demás, pero tampoco me interesa la falsa modestia. Yo tengo entendido que fue el primero en la Argentina en promover el divorcio incausado. El primero, no hubo nadie en la Argentina que lo había propuesto. Yo lo propuse en el año 1980, al año de haber salido la... sí, por ahí, cuando se iba a sancionar la ley, la famosa 17711, no me acuerdo si era 78, 80, bueno, no me acuerdo, hace medio siglo, no sé qué tiempo. Sacó un artículo donde propuse que se instaurara en la Argentina el sistema sueco. ¿Cuál era el sistema sueco? El sistema actual. Palabras más, palabras menos, detalle más, detalle menos. Nosotros hemos instalado el que originariamente es el sistema sueco. Porque el divorcio incausado y sin ningún problema existía en la mayoría de los países, pero en tanto y en cuanto existiera el acuerdo. El gran avance de nuestra legislación es que ya ahora no se requiere acuerdo de nadie. Cualquier cónyuge, cuando se le ocurre, abandona el matrimonio. Nos guste o no nos guste, pero es la realidad. Yo un día me levanto, no quiero saber más nada con mi mujer, me voy a la esquina y le pido el divorcio, y si las cosas van bien, en 15 días tengo el divorcio, o en 20 días, o en un mes, exagerando, si la justicia funciona como debe de funcionar. Este es el sistema actual. Ahora bien, si vamos digamos, a los fundamentos del anteproyecto, y ustedes van a ver que en los fundamentos dice que la idea era eliminar la culpa concretamente dice, el alto nivel de destrucción emocional que ocasionaba el divorcio, que es lo que acabo de mencionar. Y además, con el sistema anterior se afectaba evidentemente la vida privada, porque yo, ¿por qué le tengo que explicar al juez mis cuestiones íntimas? Realmente es una intromisión y lo digo yo fui juez, así que, pero yo, ¿por qué yo como juez me pongo del otro lado ahora? Tengo que andar y enterarme y preguntarme cosas íntimas. Tan era claro eso, que se me ocurre eso, los explico, que en los últimos años de la vigencia del famoso 215, de la presentación conjunta, que antes era el llamado 67 bis, ya los jueces hasta le daba vergüenza y ni preguntaba las causas. O sea, no se cumplía realmente la ley. La ley decía que había que invocar las causas graves, pero en realidad los jueces más o menos normales, siempre hay de todo, ni indagaban. Lo que quería certificar que era segura la voluntad del divorcio, nada más. No le preguntaba, dígame, ¿y por qué? ¿Y qué le hizo? ¿Y qué pasó? Y dígame en tal detalle íntimo. Es violento, indudablemente violento, que un cónyuge tenga que explicar los motivos íntimos por el cual no quiere divorciarse. ¿Me explico? Es afectar la vida privada. Yo creo que estaba afectado el artículo 19 de la Constitución Nacional con este régimen de culpa.
Muy bien. Dicho esto, en el sistema, digamos, del régimen de culpa, o el régimen objetivo en general, había dos sistemas, que aprovecho para decirlo, que es el sistema cerrado y abierto de la causal objetiva. Le digo para que lo tengan claro, que lo que regía la legislación. Porque, insisto, aún hoy son pocas las legislaciones que adoptan nuestro sistema. Por eso, como yo lo digo, lo comento, esto en la introducción, ¿cómo se llama? En el prefacio de mi obra Responsabilidad Parental, yo digo que nos pusimos a la vanguardia de todas las legislaciones del mundo. De las primeras y más modernas legislaciones en materia de divorcio. Son cuestionables otros temas, como la procreación asistida y demás, que uno puede tener una postura o la otra, pero en materia de, diríamos en general, en materia de divorcio y de responsabilidad parental, somos de los mejorcitos en legislación que hay en el mundo. En cuanto a normativa, responsabilidad parental y divorcio. En las otras cuestiones puede haber discusión. Ahí está. Te escucho con una vocecita así, apagada. Aparece un sonido, alguien está hablando. Bueno, yo sigo con mi clase. Si quieren fijar, o si no queremos fijar en una limitación que tiene nuestro sistema de divorcio, es que se exige que sea judicial. Nuestro divorcio es judicial. Y en ese sentido, sí, podemos decir que hay otras legislaciones que están más avanzadas con la nuestra, donde se impuso el llamado divorcio notarial o divorcio administrativo. Porque en realidad, si no hay hijos menores, por supuesto, y hay acuerdo total de los cónyuges, yo me pregunto y les pregunto, ¿para qué yo vi un juez? ¿Para qué? ¿Qué necesidad de que yo vaya a un juez si estoy totalmente de acuerdo con mi mujer en todo? No tengo hijos menores, porque si tengo hijos menores, ya la cuestión trasciende a la voluntad de la pareja. No se olviden que todos los derechos de los menores son de orden público. Esto que les digo y que les resalto no es entendido por muchos jueces, que están acostumbrados al sistema privado del derecho civil y no comprenden lo que es la cuestión de los niños. Todo el derecho de la niñez es de orden público. ¿Qué significa esto? Que hay una obligación y un deber del juez de intervenir directamente, le guste o no le guste a los progenitores, porque su deber como juez es proteger a los niños. Es la llamada protección especial que merecen los niños por su estado de vulnerabilidad y por encontrarse en una situación desfavorable con relación a los adultos. Entonces, insisto, no habiendo hijos menores, y no teniendo ninguna discrepancia que el juez tenga que resolver, obviamente ahí sí el juez, ¿qué justificación tiene el divorcio judicial? Ninguna. No estaba mal en insertarlo, pero debía ser una opción el divorcio administrativo o notarial. Digo administrativo notarial porque puede ser de dos formas. O que yo vaya a un escribano público y pida mi divorcio, si se hubiera regulado o no está regulado, o que haya una dependencia administrativa. Imagínense ustedes el registro civil de la localidad, yo voy, pido turno en el registro civil, ¿para qué? Y hay un motivo, divorcio. Voy, pido turno, entro a una oficina, día tal, horario tal, y anoto y lleno un formulario que quiero divorciarme, juntamente con mi mujer. Si no hay conflicto, no hay nada. Esto pienso que tarde o temprano se va a imponer. ¿Y qué ventaja tiene? Dos ventajas. La primera, que es mucho más rápido, porque si bien, como dije antes, la lógica es que si yo pido hoy mi divorcio, si es unilateral, lo tendría que tener los 15 días, los 20 días, la realidad de la justicia a veces es otra. Yo les quiero aclarar que soy un gran crítico del funcionamiento de la justicia. Y esa gran crítica que yo hago al funcionamiento de la justicia, la comencé a realizar a propósito, deliberadamente, cuando era juez. Porque yo no quería estar al otro lado, digamos, y empezar, es fácil criticar, se dan cuenta, ¿no? Cuando uno no es responsable, es fácil criticar, tirar la pelota a los otros. Pero yo, siendo juez, además lo quiero acá, que fue el primero que propuso también en la Argentina,
que tenía que existir un centro de control de la actividad judicial. La actividad judicial debe ser controlada. Debe haber un organismo que controle los plazos, el funcionamiento, las demoras, etc. Así debe ser, y así admiten inclusive los organismos internacionales en las reuniones de jueces y demás, de que el juez debe ser y tiene que ser controlado. La realidad de la Argentina es otra. No hay control judicial. El control judicial hay cuando hay denuncias. Uno tiene que obligar a hacer una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y reside. No. El control debe ser de oficio, sin necesidad de denuncia. Debe tomarse un juzgado determinado, a ver cuántas sentencias dictó, cuántos juicios, qué pasó acá. Y un sistema de encuestas anónimas, por supuesto. El organismo público debe tener cuál es el pensamiento de la comunidad respecto de ese tribunal. En fin, aprovecho para decir esto, porque entonces, evidentemente, el permitir un divorcio notarial, habiendo acuerdo y sin hijos menores, o administrativo, importaba un descargo, descargar trabajo en la justicia. Así que algún día es probable que eso se incorpore, sobre todo porque cada vez está más recargada la justicia. Muy bien. Además, todo lo que estoy diciendo yo se responde a convenciones internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que todas hablan de la necesidad de una justicia rápida y eficaz. Pero la justicia en la Argentina no es rápida y no es eficaz. Ni eficaz ni rápida. Lo que no significa que haya numerosos procesos que salen muy bien y que haya que darle la mano y sacarle el sombrero al juez. Me refiero, en general, la justicia argentina es mala. Mala en el sentido de las demoras. No se cumple el principio de la tutela judicial efectiva. Reitero, esto lo dije cuando era juez. Muy bien. ¿Qué naturaleza tiene el proceso que se ha instaurado? Es un proceso, digamos, extracontencioso. Esto es una cosa que debe entenderse bien. No es un juicio propiamente dicho con demanda y contestación de demanda. No hay demanda, no hay partes, no hay pruebas, no hay reconvención, no hay actor ni demandado. Fíjese usted que los términos que se emplean son otros. Peticionario, que es el que requiere, citado, que es aquel que es citado, requerido, pero no actor y demandado, no es demanda, porque no tiene naturaleza contenciosa. Bien, dicho esto, entonces se trata de un divorcio sin demanda. Otra de las ventajas que tiene el sistema actual, que tranquilamente se lo podía haber hecho, que seguramente hubo alguna presión en el momento de la redacción, es que no tiene plazo de espera. Yo cuando hice mi, no sé qué trabajo, sí, el libro sobre divorcio, critiqué mucho el tema de los plazos de espera. ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando uno va a pedir el divorcio, ya pasó un montón de tiempo, ya lo maduró, ya fue a ver un abogado, ya habló con uno, habló con otro, ¿me entiendes? Es absurdo el plazo de espera, porque uno no se levanta a la mañana y el otro día pide el divorcio. Empieza a madurar, después hace la consulta judicial, con un abogado, por supuesto, va viendo, ¿para qué después? Encima todavía un plazo de espera, no, realmente no tiene sentido. Bueno, muy acertada la ley en que no hay plazo de espera. O sea que yo me puedo casar hoy y mañana pedir yo solito mi divorcio. Muy bien. El otro tema es varios temas, pero yo les voy diciendo. Después en las preguntas, lo que sea algo que les quedó, que les parece que no dije, en todo lo que pueda ayudar, encantado. El tema del juez competente. Este es un tema importante del juez competente. Porque fíjense ustedes que si la petición es bilateral de los dos, hay por lo menos 3 jueces competentes. O sea que la pareja lo puede iniciar ante el domicilio conyugal, ante el domicilio que tiene uno de los cónyuges o ante el domicilio que tiene el otro de los cónyuges. ¿Se dan cuenta? Son 3 jurisdicciones distintas.
Si yo vivo en La Plata, mi mujer separada vive en Buenos Aires, y el domicilio conyugal fue en Salta, nosotros podemos promover el divorcio en La Plata, en la capital federal y en Salta. Porque en algunos se dan algunas de las condiciones que acabo de mencionar. Vuelvo a insistir, perdón, si hay algo que no quedó claro, o fui rápido, o no expresé bien la palabra, o me comí alguna palabra, me levantan la mano y me lo preguntan de nuevo. Muy bien. Este es interesante, el tema de el juez competente. ¿Cuál es un tema interesante que trae nuestro código? Es que hay una regulación procesal del divorcio. Y no solamente el divorcio. Hay toda una cantidad de normas, el 705, véanlo después si tienen código a mano, donde hay un montón de normas procesales. Hay todo un dedicado, nos fijamos juntos, el 700, fíjense ustedes, el título octavo se llama Procesos de Familia. Y luego vienen todas las disposiciones procesales. ¿Por qué comento esto? Porque alguien puede preguntarse, ¿cómo? Un código de fondo civil y comercial, ¿cómo normas procesales? Porque ustedes saben, a esta altura, abogados, que en nuestro régimen federal las normas de fondo son nacionales y las normas procesales son de cada jurisdicción. Esto motivó una cantidad importante de conflictos, no con esto en general, y hay ya jurisprudencia, digamos, pacífica de la Corte Federal. Yo digo la palabra federal para distinguirla de la Corte de la Provincia de Buenos Aires o de la Corte de Mendoza. Si digo Corte Federal, me estoy refiriendo a la Corte de toda la Argentina. La Corte Federal ya fue clara en sostener que hay un derecho del Congreso Nacional en determinar que sin perjuicio de las facultades que tiene cada jurisdicción, que obviamente cada jurisdicción no puede derogar después lo que está en el Código Nacional, es obvio. Aunque el Código Nacional fija una norma, si fija una norma procesal, el Código Nacional, por ejemplo, el 438, que dice que el juez debe convocar una audiencia en el divorcio para tratar el tema de los efectos. No puede un Código Procesal de Mendoza decir que no va a haber audiencia. ¿Me explico? No puede, porque ya esa norma tiene un valor que se aplica a todas las. Y entonces lo que ha dicho la Corte, que es justificado eso, porque de lo que se trata es dar eficacia a la norma digamos, de fondo, ¿no? O sea, que el objetivo es, cuando se habla de la norma procesal, el objetivo es que la norma sustancial pueda tener real eficacia. Entonces, esta es la gran novedad, que en realidad no es la gran novedad. Ya se aplicaba, por ejemplo, un caso típico, donde el Congreso Nacional tiene normas de procedimiento típico, recontra típico, en la ley de quiebras. En la ley de quiebras tiene un montonazo de normas procesales y ninguna provincia puede dejarla de lado. Podrá dictar normas procesales en tanto y en cuanto no modifique esas reglas procesales que fija la ley nacional. Lo mismo pasa con el Código Civil y Comercial. Entonces dijimos que el divorcio que se instauró es totalmente extracontencioso. Y claro, al ser extracontencioso, esas cuestiones no rigen, ¿se dan cuenta? No, la refería a la demanda y todas esas cuestiones que antes le vine mencionado. No hay producción de pruebas. Pero alguien puede decir, pero doctor, perdóneme, acá dice que el juez puede pedir que acompañe. Sí, habla de elementos. Fíjese usted que esto es hecho con toda intención. Con toda intención. Vamos al artículo 438 para que me entiendan mejor. Por empezar, fíjese lo que habla. 438. Toda petición de divorcio. No dice toda demanda de divorcio. Si el divorcio es peticionado. Observen cómo dice eso. Y después dice, al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos que se fundan. Con toda intención no se dice la prueba, porque la prueba es la cuestión contenciosa. Los elementos en lo que se... Y así siguiendo. Eso para que quede claro que el sistema es absolutamente extracontencioso. Muy bien. ¿Qué es lo que debe entonces constar
en este proceso extracontencioso. No puede haber controversia, no puede haber apertura a prueba. Lo que hay es el traslado, el pedido de divorcio, el traslado, que ahora vamos a ver bien cómo es, que se confiere eventualmente el divorcio, porque pueden haber divorcio por alguna circunstancia, técnica, no porque se oponga el cónyuge, el acuerdo o el no acuerdo y se acabó. No hay prueba, no hay oficio, eso hay que entenderlo. Si el juez quiere determinar algo, no, puede hacerlo de oficio, pero digamos no con el carácter de la prueba de oficio, digamos que es propia del producto contencioso. Pero tiene facultades el juez para exigirle elementos. Pero relativamente, ¿por qué? Porque yo citado, a propósito personalizo, cuando me cita el juez, acompañe elementos tal, no acompaño nada. Y el juez no me puede ni multar, y si lo hace, está haciendo algo mal, no me puede hacer nada. La única cuestión que podría tal vez generar alguna duda es cuando se trata de niños, donde como el juez tiene que intervenir para proteger a los hijos, podría ser que en alguna cuestión particular el juez le diga, mire, acá hay un hijo de por medio, hay tal cuestión, consígame tal cosa, y eventualmente poder establecer una sanción combinatoria, que también es un poco discutible. Pero fuera del tema de los niños, digamos, el tema de atribución de la vivienda, el tema de un bien, por ejemplo, yo pido mi divorcio, y digo, los bienes son A, B, C. Tengo un inmueble D, le digo al juez, pero ese inmueble D es propio mío. Y no digo más nada. Y acompañan las escrituras del departamento A y B, y del D, que yo dije que era propio, no digo nada. Si el juez es prolijo, o tiene un personal prolijo que lo ayuda, antes de dar cualquier traslado tendría que decir, requiérase al peticionante, me imagino una providencia de esta naturaleza, Buenos Aires tanto, previa a todo requiere ser el peticionante que acompañe la escritura de dominio del inmueble que dice que es propio. ¿Me explico? Porque si no es conflicto. Ahora, yo citado, no estoy obligado a hacerlo. Si quiero no hago, el juez verá, veremos después qué es lo que puedo hacer. Dar por cerrado el procedimiento, dictar el divorcio igual, etc. Porque en realidad, y esto lo confunden algunos jueces, y ahí sí me interrumpe si no soy claro, hay que distinguir bien lo que es el divorcio y los efectos del divorcio. Son cosas muy diferentes. En el divorcio no hay nada más que hablar. La intervención del juez es mínima. Lo que hace el juez es un control de legalidad y se acabó. Nada puede hacer. Y tiene que dictar el divorcio. Y la ley lo obliga porque dice que no se puede demorar el dictado del divorcio. El tema son en los efectos. Cuando yo le dije esta providencia de acompañar digamos, la escritura, en verdad la puede hacer, pero dando a su vez tal vez el traslado del pedido de divorcio para no demorar el dictado de la sentencia de divorcio. Porque una cosa son, insisto, los efectos, atribución de la vivienda, alimentos, compensación económica, cuidado personal de los hijos, etcétera. Todo lo que se le ocurre que puede plantearse, régimen de comunicación de los hijos, etcétera. Todo eso forma el paquete de los efectos del divorcio. Que para nada este tema puede demorar, compréndanlo bien, afectar el dictado del divorcio. Son cosas muy diferentes. Todos los cuestionamientos que hayan con respecto a los efectos no puede afectar jamás el dictado de la sentencia de divorcio. Eso lo tienen que tener bien claro, porque son cosas bien diferentes. Ahora, a lo largo de la charla, voy a tratar de explicarlo mejor. Muy bien. Ahí dijimos entonces que es evidentemente una etapa previa esta. En realidad, yo digo que es etapa previa con relación a los efectos. Con relación al divorcio no hay ninguna etapa previa, porque es la única etapa. No hay manera que yo frustre, salvo cuestiones que ahora veremos, muy particulares, que no tienen nada que ver, que es otra cuestión, no hay manera de frustrar el dictado del divorcio. Por más que yo en mi pedido planteé cosas alocadas, ¿no? Y
totalmente descabelladas, no afecta el divorcio. Lo único donde el juez puede frenar el traslado, y después le voy a explicar bien por qué hay que dar el traslado, el traslado del pedido de divorcio. Pero digo, lo único que puede frenar es que no se cumpla con la ley. ¿Qué dice la ley? Que junto con el pedido hay que acompañar el proyecto de convenio regulador. Entonces, yo hago el pedido de divorcio y no digo nada, ni acompaño nada, ahí sí el juez está facultado a frenar todo, el divorcio inclusive. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que dice la ley. La ley dice que juntamente con el pedido de divorcio hay que acompañar un proyecto de convenio regulador. Entonces, si yo no lo acompaño y me limito a pedir el divorcio, lo que va a hacer el juez, y si yo no le contesto, como dije antes, me quedo mirando televisión mientras me llega la cédula, los comentarios, lo que sea, bueno, no habrá divorcio, quedará muerto ese pedido ahí en el tribunal y se acabó. No hay otra alternativa para el juez, porque primero hay que cumplir con la ley, ¿no? Ok. Hay provincias donde tienen, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tienen instaurado lo que se llama los consejeros de familia. Acá hay que distinguir el tema, porque sí, pueden actuar paralelamente, digamos, ante alguna cuestión, vamos a suponer, estoy diciendo, yo hago mi pedido de divorcio y ahí pido el cuidado personal de mis hijos en el proyecto regulador, diciendo que me deben dar los hijos, pipí. Lo que puede hacer el juez provincial, digo, por el tema de los consejos de familia, tal vez pueda dar alguna intervención al consejero de familia por el tema particular del cuidado personal. ¿Me comprenden? ¿Por qué lo puede hacer? Porque cualquier parte, cualquier progenitor o cualquier cónyuge puede en cualquier momento pedir lo que quiera, más allá del tema del divorcio. A ver si soy claro con esto. Yo puedo pedir, aunque pueda parecer medio contradictorio, no, mi divorcio y acompañar el convenio regulador y por otro lado, hacer un pedido de cuidado personal. O sea, la ley no ordena ni dispone la suspensión de los reclamos. Por eso se dice que es voluntario, no traba. Por eso no sería etapa previa. Es etapa previa en relación a los efectos. ¿Por qué? Porque si fracasa en la audiencia el arreglo, y acabo de decir, la audiencia del 438, la audiencia que tiene que fijar el juez, no es para hablar del divorcio, ni es para hablar de conciliación, ni lo puede hacer. El juez ni se le va a ocurrir mencionar. Es para tratar los efectos. Cuando hay discrepancias. Uno pide el cuidado personal, el otro pide el cuidado compartido. Muy bien. Como digo, puede haber una intervención concomitante o paralela. Y hasta puede ser que uno que tenga dos audiencias. Que yo haga, imagínense esto, el divorcio con el convenio regulador. Y ahí digo todo lo que quiero. Esta presentación a mí legalmente no me impide de hacer los reclamos por otro lado. ¿De acuerdo? O sea que yo puedo pedir un cuidado personal, puedo pedir alimentos por los hijos, puedo pedir alimentos para mí, como cónyuge, todo. Y paralelamente hago el pedido. Entonces, donde yo hago el pedido, hasta pueden fijar una audiencia de conciliación para ver qué pasa. Y aparte puedo tener la audiencia que fije el juez en el trámite del divorcio. ¿Me comprenden? Es posible esa superposición. Lo probable es que el juez a alguien le diga, bueno, organícese como lo quiere hacer. Pero yo puedo decir, mire, yo cumplo con la ley y pido y digo lo que quiero y todo lo demás. Pero a mí nadie me va a atar las manos. Yo quiero ya pedir el cuidado personal, ya quiero los alimentos, ya quiero la atribución de la vivienda. O sea que este procedimiento no es obligatorio, digamos, no traba el libre accionar de los cónyuges. Pero ese cónyuge, para obtener el divorcio, sí tiene que acudir a ese procedimiento, que es obligatorio. No tengo yo como cónyuge otra manera de obtener el divorcio, sino mediante este procedimiento que estamos ahora analizando. Pero en todas las cuestiones de los efectos, yo me olvido del trámite que hice, inicio las acciones que quiero, en particular las medidas precautorias, medidas provisionales. Es una exclusión del hogar, yo que sé, una cantidad enorme de cosas. O las famosas denuncias de familia, que tanto abuso hay. Yo hace poco publicó un artículo sobre los abusos que hay en la denuncia de violencia familiar. Y puedo iniciar
paralelamente, yo abogado de fulanito, le digo, bueno, hagamos para conseguir el divorcio, hagamos el pedido, hagamos el convenio regulador y digamos todo lo que queréis. Paralelamente le hago una denuncia de violencia. Y ahí pido que se impida el contacto con los hijos. Porque los maltrató, porque les pegó, porque se abusó. ¿Verdad o mentira? Eso harina en otro costal. No sé si me entiende. Y no puede el juez decirle, ah, no, termine su trámite de divorcio. No tiene nada que ver, son trámites diferentes. Lo que hace la ley con es, a ver, es una ayuda. La ley viene a decir, le viene a decir a la población, a la gente, mire, fijamos esto, porque hay un interés social en que ustedes no tengan conflicto, porque se afectan los niños y demás. Entonces yo, juez, la ley me faculta a fijar una audiencia y demás para tratar de solucionarlo. Por eso la actuación personal del juez en lo que se refiere a los efectos, o sea, de estas cuestiones que voy mencionando, cuidado personal, exclusión del hogar, lo que sea, no, exclusión no, lo que planteo porque no puedo plantear una exclusión del hogar en el pedido, eso lo tengo que hacer. Yo lo que puedo plantear es que quiero el cuidado personal de mis hijos. En el convenio regulador, ¿me siguen? Puedo plantear que quiero la atribución de la vivienda. Puedo plantear que quiero que se me den todos los bienes para mí. Puedo. Y lo digo todo eso en el convenio regulador. El juez verá lo que hace. Después convocará una audiencia y me llamará, si es un buen juez, me hará sentar en su despacho y me dirá, dígame, señor, vamos a lo razonable, ¿por qué usted hace esto? ¿Me explico? Ese es el sentido del derecho de familia. El derecho de familia no es un derecho civil común, es un derecho donde hay una cosa de interpersonal. El juez no puede esconderse detrás de los escritos o de las resoluciones. Si hay algo que tiene que hacer el juez de familia es dar la cara, y dar la cara de manera permanente. Bueno, sigo entonces. Entonces hay que distinguir bien estos dos aspectos que tiene este planteo. Un tema de los efectos, que yo tengo que plantearlo en el convenio regulador, y reitero, nada me impide que yo aparte pida lo que quiera en otra demanda, y el otro es el divorcio en sí, que ahí no tiene mayores, que ahí no tengo otra alternativa. Yo no puedo ir, obvio lo que voy a decir, a otro lado a pedir el divorcio, porque decir, ¿está loco? No, yo tengo que hacer el trámite que marca la ley. Muy bien. Reitero, el rol del juez con relación a los efectos del divorcio es fundamental. Si un juez no se ocupa y no de manera personal de este tema, no está cumpliendo con la ley. No es una cuestión formal. Al contrario, la regla es la informalidad en esa audiencia. Es sentarlo, una reunión, a ver cómo arreglamos, piénsenlo, tómense. ¿Me entienden? Esa es la función del juez en el derecho de familia. Bien. Otro tema interesante es que, bueno, vamos a referirnos después porque si no lo voy a confundir, que se vincula con esto. Entonces queda claro que la falta de obligatoriedad, o sea que a mí no me impide el trámite del divorcio plantear lo que quiera en lo que se refiere a los efectos del divorcio. Bien. La propuesta es obligatoria. Si no hay propuesta, no hay forma de solucionar. Rige el artículo 284, libertad en las formas, o sea, no hay un requisito en particular. Yo puedo hacer de una manera o de otra, lo que sí tengo que ser claro en mi petición y decir qué es lo que yo quiero. Dividir los hijos de lunes a miércoles que estén conmigo, de jueves al domingo que estén con la madre, tal cosa, bueno, y ir planteando así cada una de las situaciones que se van planteando. Quiero que mis hijos se radiquen en Bahía Blanca conmigo, todos esos motivos que pueden ser, digamos, planteos a realizar cuando en el convenio regulador. Como digo, el juez puede pedir, lo dice la ley, que se acompañen los elementos. La negativa, reitero, hay algún procesista, un procesista muy conocido, que es Gielmanovich,
que sostiene en sus trabajos, le digo para que no sorprenda por lo que voy a decir, que podría el juez llegar a fijar astraintes, o sea, sanciones combinatorias, si no se acompañan los elementos. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque es un proceso voluntario. Este es un proceso voluntario, no quiere acompañar el elemento, no habrá divorcio. A lo sumo, lo que puedo hacer yo como juez, si me pongo en la piel del juez, es, no me acompaña a pedirle, decirle, mire, en una resolución, sin los elementos yo no puedo avanzar con su pedido de divorcio. Y bueno, no acompaña los elementos, el divorcio quedará ahí congelado y se archivará. Varias son las circunstancias que vive elementos. Uno es el ejemplo que les di del tema de la escritura. Otro que yo hablo del convenio, hablo del tema del cuidado personal y le digo al juez en el, en el proyecto de convenio regulador, bueno, yo firmé con la madre de los chicos, de mis hijos, un convenio por el cual me quedo el mes de enero conmigo, febrero de coso, por el cual yo me quedo un mes, 2 meses, y no acompaño nada. Entonces el juez tiene que decir, acompáñese, por favor, el convenio que usted está invocando. O en el convenio regulador digo tal cosa, estoy pagando unos alimentos de, no sé, 50.000 pesos mensuales, conformes, digamos, y lo estoy pagando riguroso. Bueno, por lo menos acompañar la constancia bancaria, el convenio, algo. O sea, esos son los elementos que el juez puede... ¿Por qué? Porque le permite al juez valorar y ejercer sin trabas la función conciliatoria. Es fundamental la función conciliatoria del juez en relación a los efectos. El objetivo del legislador es esto. Por un lado, libertad total para obtener el divorcio, que no voy a reiterar lo que ya les dije. Sin plazo, sin nada, sin causa. Pero por el otro lado, esta es la gran cosa que tiene el código, la protección de la familia. Una cosa no debe impedir a la otra. Por lo tanto, es esa función del juez en la protección, sobre todo de los hijos menores en particular, pero no solo de los hijos menores. Porque fíjense ustedes que cuando se hace la propuesta del convenio regulador, y aunque no lo cuestione tanto la otra parte, puede el juez no homologar y rechazarlo por entender que perjudica de manera grosera los intereses de uno de los cónyuges. Lo dice expresamente la ley, vinculado a esto. O sea, puede él no entender que no corresponde homologar y aprobar un determinado convenio. O sea, que ahí ve como aún con relación a los adultos, aunque hay una diferencia, que después la veremos, tiene una activa intervención el juez. Por supuesto, yo a mí que me dice, puedo no contestarle nada, ni hacer nada, bueno, entonces dictará el divorcio y todo quedará en la vía contenciosa. O puede ser que yo ya haya iniciado un cuidado personal, haya iniciado esto, y voy y digo, ¿para qué le voy a contestar al juez? Ni le contesto nada. Igual el divorcio me lo tiene que dictar. Salvo que me pida algún elemento vinculado al divorcio en sí. Se me está ocurriendo que pido el divorcio y no acompaño la partida de matrimonio. Bueno, evidentemente, como, señor, acompañe la constancia, que está casado, qué menos. Bueno, nada impide que se presenten juntos los esposos con propuestas diferentes. La ley no prohíbe eso. Lo normal es cuando se presentan juntos, ya se arregló los estudios jurídicos, cuál es el proyecto de convenio regulador, y entonces se presenta. Pero puede ser que no haya acuerdo en eso, que se habló, se conversó con los abogados y no hay acuerdo. ¿Y qué dicen los abogados? Bueno, que lo decide el juez. Entonces piden el divorcio en conjunto y cada uno hace su proyecto de convenio regulador. Ahí el juez, si hacen eso, porque se supone puede haber voluntad de ellos de arreglar, entonces el juez en la audiencia que va a convocar va a tratar de arrimar posiciones y lograr acuerdos. Muy bien. Una de las preguntas que yo me hice, si lo que se presenta es un convenio regulador o un proyecto de convenio regulador. Si yo y tiene su importancia, por lo que verán después. Si yo tengo los párrafos que emplea la ley, es de las dos maneras. Porque fíjense ustedes que en el 438, estoy eliminando el código,
la omisión de la propuesta impide el trámite de la petición. Obviamente, entonces, que si es unilateral no podemos hablar de convenio regulador. Lo que podemos hablar de un proyecto de convenio regulador. Pero la pregunta es si cuando hacen una presentación conjunta del convenio regulador, ¿se trata en sí del convenio regulador o es un proyecto de convenio regulador? ¿Por qué digo esto? Porque se requiere la homologación judicial. Y acá viene todo el tema de si es o no es posible ejecutar un convenio regulador que no tiene la homologación judicial. Desde ya le digo que no será posible en el trámite del divorcio, pero yo con ese convenio regulador que firmé puedo hacer cualquier planteo, un juicio de cuidado personal, y decir al juez, mire señor juez lo que hemos acordado. Y ahí entonces la cosa va a ser diferente. Pero creo que le voy a seguir aclarando a María Cabanza. Igual usted anótense cualquier duda o pregunta que tengan, porque es un tema muy novedoso y en algún punto complejo el saber cómo viene este tema, y eso puede, digamos, de algún modo crear algún elemento. Entonces, digamos, la negativa del cónyuge para mí no da lugar a la aplicación de Streinte, salvo que es un tema de niños, ahí es más discutible. Otro tema que es interesante en esta cuestión es, digamos, como digo, el tema de la falta de homologación. Ahí donde se plantea dos temas. Uno, si es ejecutable, y el otro, ¿qué pasa cuando se acompaña como convenio regulador? Yo hago el pedido de divorcio. Y lo que hago no es acompañar un proyecto de convenio regulador, sino que acompaño directamente un convenio que firmé con mi cónyuge, que lo firmé antes del pedido, lo firmé 6 meses antes, un año antes. La pregunta es, ¿eso vale como convenio regulador? Y sí, vale como convenio regulador, pero no obliga al juez a homologarlo. El juez puede leerlo y entender que es desproporcionado. Vamos a leer lo que dice la norma porque es fundamental. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, lo estoy leyendo, por eso estoy mirando, ¿no? O si el convenio regulador, acá habla de convenio regulador, perjudica de modo manifiesto a los intereses del grupo familiar, y al decir intereses del grupo familiar, no solo de los niños, sino está incluyendo un tema referido a los cónyuges. ¿Por qué? Yo creo que está muy bien eso. Está muy bien porque un divorcio, si bien lo hacemos fácil, hablamos de pedido rápido y que se dicta, es una tragedia para la familia. Es una tragedia para la misma pareja, salvo que es una persona muy especial. El divorcio es una cosa muy traumática, recontra traumática. Los envuelve a los cónyuges en un problema afectivo que los sacude hondamente. Y ahí a veces están bloqueadas las energías y aptitudes de cada uno de los esposos y se encuentran en situaciones de desborde emocional, es muy probable. Entonces, en esas condiciones, ese cónyuge tal vez no quería divorciarse y ahora se divorcia por el planteo del otro. La pregunta es, ¿está en condiciones anímicas de firmar un convenio equitativo? Y bueno, muchas veces no. Y firma cosas inconvenientes. De ahí que la ley lo faculta al juez a hacer un poco de paternalismo acá y tratar de proteger ese cónyuge. Sobre todo, se advierte que es el cónyuge la parte débil. Ustedes saben, o si no saben, se los digo, que en toda cuestión de pareja, con los hijos y demás, eso lo saben muy bien los terapeutas familiares, no están siempre en igualdad de condiciones el padre y la madre. No. Hay situaciones de desequilibrio. Por alguna razón, de orden económico, de carácter, de imposición, de valentía o lo que sea, a veces se ve, yo lo vi muchísimo en la cámara, donde se ve claramente un cónyuge que es el mandón, el que impone, el que baja la línea. Y un cónyuge, generalmente es la mujer, que siente el gran peso
de esa descarga que hace a su vez María. A veces se ve obligada, no que se obligada porque va ya con la policía, quiere terminar con el asunto y firma acuerdos que son realmente inconvenientes para ella, para él. Es ahí donde tiene la facultad, la herramienta el juez de analizar los convenios. Por eso yo siempre digo que la homologación no debe ser automática, aunque no haya discrepancias. El juez tiene, por estas cuestiones que hablo, no se trata del pedido de una locación, no se trata de iniciar una demanda de desalojo, se trata nada más ni nada menos que de un divorcio. Y se supone que las partes no están en un estado emocional brillante. En general, siempre hay excepciones. Entonces tiene que abrir el ojo el juez y controlar si mínimamente hay un equilibrio en esas situaciones. Así que pueden homologar. Ahora, ese convenio que se firmó, que yo estoy diciendo un año antes, ¿qué hace? El juez no homologa. No homologa, bueno, y ahí termina y dicta el divorcio. Pero yo con ese convenio me voy a iniciar un reclamo. E invoco que tengo un convenio firmado. Bueno, ahí hay jurisprudencia que dice que sí, que no que en general, hablando de los convenios, que no, digamos que el tema de la homologación no es un tema de requisito sine qua non, pero cuando digo esto no me refiero en el trámite de divorcio. En el trámite de divorcio tiene que haber, para cerrar el tema, una homologación judicial. Pero puede, como digo, el juez no homologar porque le entiende que no hay acuerdo. Lo que tiene que hacer el juez en ese caso es convocar a una audiencia, llamar a aquel cónyuge preponderante o que de alguna manera está abusando de su condición de mayor poder, porque de eso se trata. En toda pareja hay una distribución de poder y muchas veces uno tiene muchísimo más poder que otro por 1000 circunstancias, económicas sobre todo, pero hay otras circunstancias de carácter, de temperamento, etc. Entonces no hay un equilibrio de poder. Hay un cónyuge muy poderoso, con fuerza, y otro cónyuge ahí más caído, dispuesto, que estuvo 30, 40 años sometido, 20 años, y bueno, es muy difícil poder equipararlos el poder. Bien, entonces, como digo, en general se entiende que no importa, no entiende el tiempo. Para quien tiene interés en ver, hay un fallo de la Sala H del 28 de junio del 2018, fallo de la Sala H del 28 de junio de 2018, está en la ley en AR-JUR 31-133-2018, AR-JUR 31-133 del año 2018, donde se cuestionaba, donde no había una homologación, se había firmado el convenio antes, y lo que resolvió la Cámara que era válido, digamos, estos convenios valen, no necesitan homologación. Y hay también un fallo de la Cámara de Pergamino, un fallo de la Cámara de Pergamino del 5 de marzo del 2020, que en la ley está registrado en AR-JUR 780-2020. Lo que se presenta cuando lo presenta el convenio, pero no era un trámite de divorcio, estaba planteando otra cuestión, y lo que dice el juez de que no tiene homologación, ese convenio no vale, plantea la parte, perdón. Y en ambos fallos se dice que no, se firmó, ese convenio tiene valor. Lo que no significa que se ejecute cualquier cosa. Tiene valor como convenio, pero si hay intereses de terceros, como los niños, el juez tiene que ver lo que hace, por más valor que pueda tener. Los argumentos que se invocan es el artículo 971, que habla del acuerdo en general de los contratos, que en ningún momento habla de homologación judicial, y sobre todo, si quieren tomar nota, que es donde se fundan los jueces, el artículo 1642 en materia de transacción, donde claramente dice el 1642 que la transacción no exige homologación. Expresamente lo dice. Entonces, por aplicación, digamos, lo mismo, un convenio que es una suerte de arreglo transaccional, uno en general se entiende que basta la firma para que el convenio tenga eficacia.
Ahora, insisto, en el marco del divorcio, sin homologación no se avanza, no termina la cosa. O sea que yo, juez, no homologo, el otro que vaya donde quiera, haga el planteo y ahí tendrán en cuenta lo que se firmó o no, si se perjudica a los hijos, y resolverá. Pero lo que no digo, lo que digo es que más allá del marco del divorcio, estos convenios tienen valor, más allá que existan o no homologación. No se olviden que siempre se puede invocar la cuestión de la lesión, que sería el único elemento, tratándose de cuestiones de adultos, donde el juez podría tener alguna intervención y decir, sí, está bien. Puede decir el juez, sí, valor, sí, tiene valor, ya lo firmaban de acuerdo, pero lo que yo veo acá, que la desproporción es tremenda. Entonces yo no acepto, aunque no homologue ni nada, no intervenga el tema de homologación, yo como juez no doy vía libre de ejecución del convenio, diciendo que ese convenio para mí es inaplicable porque tiene esto que afecta muy groseramente a uno de los cónyuges. Aunque sea fuera, pero ahí tendría que haber que existe un tema de lesión, ¿no? O sea, un tema muy grosero, no es un tema de una mera desproporción. Me estoy fantaseando, una división de bienes donde haya 6 inmuebles y 5 van para uno y 1 para el otro. ¿Qué hace el juez? Pónganse ustedes en la piel del juez. Va a homologar, lee 6 inmuebles, 5 para uno y uno, ambos, los 6 gananciales. Y bueno, medio delicado homologar eso. Hay una responsabilidad del juez. Tiene que llamar a una audiencia, un momentito, ¿por qué esta división tan loca? Que no es ganancial, la que dice que es ganancial. ¿Por qué queda desprotegida económicamente en tal magnitud tal o cual esposo? ¿Me explico? Y vaya a saber por qué ese cónyuge firmó ese convenio. Tal vez porque negoció otras cosas. Atención. Y ahí es donde debe el juez pregonar. A veces, en materia de cambio, lamentablemente, la cuestión de los hijos. Es decirle, bueno, está bien, querés tener los hijos, querés que te dé los hijos, o a la inversa, bueno, pues entonces dame este bien, este bien y este bien. Y entonces no hago cuestión con los hijos. O sea, lamentablemente, el tema de los hijos suele ser moneda de cambio. Y es ahí donde el juez debe intervenir para frenar estos actos abusivos que además perjudican a los niños. Porque los acuerdos evidentemente no los benefician, sino que fueron condiciones para obtener o para tal o cual ventaja. De todos modos, ahora me meto dentro del marco del trámite de divorcio y sus efectos. Cuando va a analizar los convenios, algo ya anticipé, el juez tiene que distinguir bien lo que es los convenios atinentes a los cónyuges y los convenios atinentes a los niños. En referencia a los cónyuges, no así nomás, no livianamente el juez no va a homologar. Tiene que haber cosas groseras. Antes hablé de lesión, digo de lesión fuera de este marco. Dentro de este marco puede que no haya el requisito de la lesión, pero que sea muy fuerte la desigualdad. Entonces ahí el juez puede no homologar. Si es evidentemente una grosera desproporción. Fíjense ustedes de qué manera la ley le da atribuciones al juez. Siempre me estoy refiriendo con los niños, ni hablar. Chocolate por la noticia. Frente al juez, frente a los niños, el juez tiene total libertad de decir no cualquier cosa, exigir. Pero dentro del campo de los adultos, lean la norma donde el juez puede exigir garantías. Ve un acuerdo. Dice, bueno, este acuerdo podría andar. Pero acá corre mucho riesgo uno de los cónyuges. Entonces puede decir, bueno, para homologar, dé alguna garantía, señor padre, madre, o señor cónyuge, señora. ¿Me explico? Es una facultad que le da la ley. Ahora, acá dice, referente al tema de las garantías, que con las garantías reales o personales habla la ley. Bien, ahora bien, con relación a los hijos, la cosa es muy diferente. En relación a los hijos,
no hay convenio que valga. ¿Qué quiero decir? ¿Que no tienen ningún valor? No. Tienen mucho valor porque ustedes saben que en el derecho de familia es muy importante la autocomposición. Uno de los grandes valores del derecho de familia es la autocomposición. Pero el hecho que se persiga la autocomposición no significa que se avalen acuerdos que son irrisorios. Supóngase un convenio de cuidado personal donde diga que el padre lo va a ver cada 20 días. Si yo soy juez, no homologo eso. Lo llamo al padre, pero si usted va a ver cada 20 días a su hijo. ¿Cómo es que usted se presta a firmar esto? Usted no tiene interés en sus hijos. ¿Me comprenden? Son cosas groseras. Ahí sí, en materia de hijos no hay acuerdo que valga. El juez tiene que entrometerse, intervenir en defensa de los hijos. Y eso no es, como dicen algunos jueces, la invasión en la privacidad de la familia. Porque en realidad no hay tanto la privacidad de la familia, sino la privacidad de cada una de las personas. Y cuando el juez exige algo, aunque no lo haya pedido ninguna de las partes, ninguno de los cónyuges, lo hace para proteger la intimidad o la privacidad de todos los integrantes del grupo familiar, entre ellos los hijos. No se olviden que los hijos son seres vulnerables. Un chico de 6, 7 años, ¿qué sabe? Hace lo que los padres hacen y tienen que bajar la cabeza. ¿Qué van a hacer? Ahí donde el juez tiene que tomar la vara, tiene que tomar, digamos, el toro por las astas, como se dice, investigar bien si ese acuerdo beneficia o no a los hijos. Y por supuesto, entrevistarlos. Gran error de un juez de homologar sin entrevistar a los hijos. Realmente es un acto de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No puede hacer eso. Está violando totalmente la convención. Salvo que el acuerdo no tenga nada que ver con los hijos. Bueno, ahí sí. Pero supóngase un cuidado personal, un régimen de comunicación, que el chico va a ir a Bahía Blanca, va a ir a Salta, que va a estar 3 días acá, 3 días allá. ¿Cómo el juez va a homologar sin intercambiar una relación comunicacional con esos niños? Y su función es para eso. Si para eso le pagan el sueldo, que es bastante alto por otro lado. Entonces, ahí donde tiene que mostrar la muñeca el juez, en cómo debe intervenir en estas cuestiones de los niños. Por eso de hacer homologaciones automáticas de los juzgados que no hay acuerdo, nadie plantea nada, arriba, le dice al empleado, Jorgito, homologá, porque obviamente no lo escribe el juez, lo hace un empleado, homologalo. Está mal, no está cumpliendo con su función. Tiene que estudiar adecuadamente eso. ¿Por qué, además? Es una cosa que también hay confusión en los autores. En materia de niños no juega la autonomía de la voluntad. Ustedes conocen lo que es la autonomía de la voluntad. A esta altura, todos abogados. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Lo digo para que no lo tiene claro, es la facultad de autorregularse. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Lo recuerdan? Las acciones privadas. Es eso, la autonomía. Que a mí nadie me va a decir si me pongo una corbata roja, una corbata amarilla, si me pongo un sombrero verde, si no me pongo un sombrero. Nadie me va a decir si tengo que ir de vacaciones acá o allá. Nada de eso. Es la actividad privada de cada uno y yo hago lo que quiero. Esa es la autonomía de la voluntad. Que juega con relación a los adultos, salvo situaciones extremas de mucho desequilibrio, como antes mencioné. Pero en materia de niños, atención con esto, cuando los padres celebran acuerdos con relación a los niños, no hacen aplicación de la autonomía de voluntad. Están ejerciendo una representación. ¿Por qué? Porque no están regulando intereses propios. La clave de la autonomía de la voluntad es cuando se regula intereses propios, no cuando estoy regulando intereses de terceros. Y el niño es un tercero. Por lo tanto, yo, padre, tengo facultades para arreglar respecto del hijo, pero en ejercicio de la representación. Acto que está sujeto al control judicial. ¿Por qué? Porque está involucrado un tercero. Y nada más ni nada menos un tercero que es un ser vulnerable y que está en situación, en desproporción, en desventaja respecto del adulto. Por lo tanto, no hay autonomía de la voluntad. Les reitero porque hay... Mira, ¿saben hasta quién decía que había autonomía de la voluntad? Por error, no era derecho de familia, el gran Vidar Campos. Aspiri también lo dice por ahí, varios juristas.
no han estudiado a fondo el asunto. No existe la autonomía de la voluntad en relación a los hijos. Ahí no hay. ¿Y por qué yo hago el acuerdo? Y bueno, como padre tengo la representación, la madre, el padre, y sí, puedo. Y se dan amplias facultades a lo que los padres digan. Bueno, hago esto, hago lo otro, que vaya a tal colegio, que vaya a tal otro, que estudie tele, por supuesto. La educación, en principio, está a cargo de los padres. No estoy planteando que la debe ejercer el Estado. Pero debe intervenir el Estado como control. Esa es la función subsidiaria que tiene el Estado en materia de niños. ¿Por qué es subsidiaria? Porque es en reemplazo de, porque si la voluntad no se expresa correctamente, digamos, si el interés de los niños no está resguardado como corresponde, ahí viene la intervención subsidiaria del Estado. Y por eso el juez tiene que controlar lo que es el acuerdo, porque si no, ¿cómo ejerce la función subsidiaria? Yo, para saber si yo como Estado, como representante del Estado, no juez, voy a meterme en algo, tengo que saber qué es lo que han convenido, para decir, no, bueno, acá hay una falla severa, por lo tanto, no puede ser hacerse de esta manera porque perjudica ostensiblemente el interés de los hijos. Como el ejemplo que yo les digo, que posiblemente fue una moneda de cambio y se la bancó el progenitor y por ahí no tiene tanto interés en los hijos, voy a saber, bueno, que lo ve una vez por mes. Pese a que vive, yo que sé, a 5 kilómetros, o a 10, o a 20, o que vive a 100, que vive en Chascomús, bueno, no puede ver una vez por mes a su hijo. Ahí tienen que intervenir los elementos, la indisciplina y llamar a ese progenitor, niato, perdónenme la expresión, ¿no? Ojo a lo que está haciendo. Porque el hijo está sujeto a lo que disponen los mayores. Es el gran estado de vulnerabilidad. Entonces, si no lo apoya la justicia, ¿quién lo va a apoyar al niño? No tiene otro elemento de apoyo. Bien. Por eso insisto con el tema de la moneda de cambio. Por eso a ese padre le interesó mucho tener la quinta, mucho esa quinta, y la madre le dijo, bueno, está bien, te doy la quinta, pero me voy con los chicos a Salta y vos venís cada 3 meses. Y hacen el convenio, el tipo con tal de tener la quinta, que tiene amor por su quinta, firma eso. Es ahí donde la justicia debe intervenir y frenarlo. Y dice, señor progenitor, usted no puede hacer eso con su hijo. Usted tiene un deber de atender, educar a su hijo, y no puede verlo cada 3 meses. ¿Me explico? Es ahí donde entra a jugar la función del juez. Otro de los temas es el tema del abogado. Yo no sé cómo funciona actualmente en uno o en otro, pero ya esta discusión vino con el famoso 67 bis y con la famosa presentación conjunta del artículo 215 del Código Viejo. ¿Es posible que habiendo acuerdo en todas las cuestiones sean patrocinados por un solo abogado? Yo hace rato vengo sosteniendo que sí, debe admitirse eso para ajustar el derecho a la realidad. Y no porque hubo muchas posiciones que dicen que no, que aunque haya acuerdo en todo, debe intervenir un abogado para cada código. Y entonces ahí cada maestro con su librito. Me parece que es un error exigir, porque ¿sabes lo que hacen? Los abogados lo saben. Cuando pasa eso y sabe que tal tribunal le va a exigir un abogado, y llama a un amigo, ¿me firmás? ¿Se da cuenta? Va a ser una trampa. Mira, no puedo firmar yo por los dos, me puede firmar, pero el que maneja todo es ese abogado solo. Pero no para perjudicar a nadie, sino porque ambos, marido y mujer, tienen plena confianza en él. Supóngase un amigo de toda la vida, de uno y de otro, y que se separan. Y ese abogado amigo no quiere perjudicar a nadie, quiere ayudar a esa pareja. Y resulta que el juez dice, no, cada uno con un abogado. No, y ahí tiene que acudir a una ficción. Vení, firmame. Y la realidad va a ser que va a ser atendido por un solo abogado. Pues es un error para mí, no sé si habrá jueces, yo no me puse en un estudio, veanlo ustedes, si les exigen o no. Hay otros abogados que por precaución, aunque haya acuerdo en todo, hacen firmar a otro para evitarse un riesgo de que le digan que no, etcétera, etcétera. El derecho tiene que estar ajustado a la realidad. Y si decimos que no, por la izquierda. Es como pasa con todas las cosas de la vida.
todo aquello que se va fuera de la realidad, y bueno, entra el otro canal, el canal blue, digamos, por otro lado. Quiero cobrar un precio, el precio de un producto vale 20, lo pongo a 15, y bueno, no lo vendo, y lo vendo en negro o no lo vendo. ¿Me explico? No hay manera de atacar la realidad es la realidad, y no se puede cerrar los ojos frente a la realidad. Le dije el ejemplo de esto como cualquier otro. Una pregunta que se ha discutido, un fallo, si cuando, ustedes saben, ya lo dijimos, que no tiene nada que ver el divorcio con los efectos, y que el juez cuanto antes debe dictar el divorcio, porque así lo dice la ley. Muy bien, ¿qué pasa? Hubo alguna posición, por lo menos doctrinaria, que dijo que ni siquiera tiene que haber traslado del divorcio, que uno puede pedir el divorcio y que el juez inmediatamente tiene que quitar el divorcio, sin siquiera dar el traslado ni notificar nada. No notificar nada sencillamente porque entiende que como no hay posibilidad de oposición, debe dictar el divorcio. Sin embargo, no es así. No es así porque lo que se llama hay un control de legalidad. Hay situaciones, imagínense esto, viene un divorcio unilateral, pido el divorcio, yo soy de esa postura que le acabo de mencionar, bueno, voy a estudiar el tema de los efectos, pero mientras tanto decreto el divorcio. Y cuando el otro se entera ya está el divorcio. ¿Y qué pasa si el juez es incompetente? Y este juez al cual cayó no lo entendió bien. ¿Es un juez incompetente porque no es de ninguno? ¿O qué pasa si ya hay otro divorcio? Puede ser que va a haber dos divorcios. Por eso es fundamental el traslado. Insisto, como hay varias jurisdicciones, una de esas, el tipo plantea su divorcio y resulta que el otro ya lo planteó y ya tiene sentencia de divorcio en otra jurisdicción. Por eso es fundamental, el traslado debe existir. Así como yo digo que debe haber un divorcio veloz, no puede dictarse el divorcio sin antes dar el traslado, porque puede tener algo que decir, excepciones, no decir no quiero divorciarme, obviamente que no tiene sentido. Si decir, no, señor juez, usted no puede dictar el divorcio porque es incompetente. No, señor juez, usted no puede dictar el divorcio porque yo acabo de plantear planteé hace 6 meses una nulidad de matrimonio. Usted no puede ahora decretar el divorcio, que primero tiene que resolverse el tema de la nulidad. Y tiene razón. Si hay una nulidad, ¿cómo va a dictar un divorcio? Tiene que resolverse la nulidad para después ver el divorcio. Obviamente no puede haber divorcio y nulidad, son incompatibles. El divorcio parte de la existencia, parte de que existió el matrimonio, y por eso se divorcia. La nulidad no. La nulidad dicen que hay una ficción y que no corresponde. Es como si nunca hubiera estado casado. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces yo, citado, puedo estar tramitando una nulidad y un día me llega una cédula, o no sé cómo es ahora, por vía electrónica, de un pedido de divorcio. Yo me digo, ¿qué es esto? Pedido de divorcio. Yo estoy iniciando un juicio de nulidad. Miren si el juez decreta el divorcio sin dar el traslado. ¿Se da cuenta? Y así puede haber deficiencias en el poder. Supóngase que se presenta un apoderado y no se cumple con el artículo 375 del Código Civil y Comercial, que exige poder especial. Cuando digo poder especial, atención para los abogados, no significa que haya todo un poder para el divorcio. Basta que esté la facultad en el Poder General. Vieron que en el Poder General hay una cantidad de facultades que digan ese Poder General y pedir el divorcio. Si no lo dice, no es hábil por el artículo 375, entonces fíjese que no controló el juzgado y dicta el divorcio. Luego se entera, este divorcio es nulo. ¿Y por qué? Porque lo hizo una persona que no estaba facultada para divorciar. ¿Me siguen este ejemplo? Lo pidió una persona que no tenía el poder suficiente, entonces no sirve este divorcio. Hay que nulificar la sentencia. Bien. También puede haber fallas en el convenio regulador. Y así siguiendo una cantidad enorme de casos. Incluso hay un caso interesante que se planteó en la capital, que se lo voy a contar porque es interesante. Era
pedido de divorcio donde, de un matrimonio que estaba, tenían 59 años de matrimonio. El tipo plantea el divorcio. ¿Qué pasó? Tenía problemas mentales y había estado internado 3, 4 veces. Cuando le va el traslado, lo que dice el citado o el requerido, vamos a llamarlo citado o requerido, dice: señor juez, perdóneme, tiene alteradas las facultades mentales, no está hábil para pedir un divorcio. Acompaña a constancia, del sanatorio estuvo internado, con problemas de internación. Eso ahí tiene que frenar el juez. ¿Qué hacer? Bueno, en este caso, convocó a la interdisciplina para que haga un estudio, un breve estudio del peticionario. No existe peticionante, les aclaro, no existe en el diccionario, es peticionario. Un estudio del peticionario a ver si realmente está en sus cabales y tiene sus facultades mentales para pedir el divorcio. Este es otro ejemplo que no puede el juez dictar un divorcio sin antes, en este caso interesante, donde suspendió el divorcio, después se lo voy a decir, lo tengo anotado por acá, le voy a transmitir el... acá lo tengo, acá lo encontré, sabía que lo había anotado. Fue de la Sala I de la Capital Federal. El fallo es del 30 de diciembre de 2016. No tengo otro dato, solo la sigla, que también lo pueden encontrar de esa manera, W.M. contra M.L. Bueno, ahí el juez paró el dictado del divorcio, en la Cámara la paró, se apeló y paró, porque dijo: no, primero que todo hagamos un estudio acerca de, digamos, de cómo es el trámite. Yo en un rato voy a parar por el tema de la... Yo había, no sé, que hablé con la coordinadora, acá la tengo, que me dijo aproximadamente 2 horas, y yo quiero voy a seguir un poco más, pero no mucho más, porque si no, si hay un límite de aproximadamente 2 horas, tengo que darles tiempo para que pregunten. Pero voy a decir 3, 4 cosas fundamentales, y yo qué sé, si terminamos 8:30, yo creo que está bien, son las 2 horas, y son las 8, vamos a decirle un poquito más y vamos a tener 15 minutos. Y si no, como dijo acá Lorena, siempre obtiene el WhatsApp y todo lo demás para preguntar. Pero van a tener 15 minutos y si no tienen nada que preguntar, por ahí les comento algo más. El plazo del traslado. La ley, el código, claro, el código de fondo, el código civil y comercial, determina algunas reglas procesales, como la fijación de la audiencia, pero no determina todas las reglas procesales. Entonces, ¿por qué plazo del traslado del juez? Bueno, ahí no, la ley no dice nada, el código de fondo. Y ahí los códigos de familia de cada jurisdicción fijarán 5 días, 10 días, 15 días. Ahí tienen plena facultad de las provincias o la ciudad autónoma. Tiene plenas facultades para decir, bueno, el traslado va a ser por 7 días, va a ser por 4, va a ser por 12. Mientras no lo diga la ley, lo hace. ¿Me explico? La ley no fija. Yo creo que lo más atinado, y creo son los 5 días. No hay razón para dar un traslado mayor de 5 días, que es el término típico, ¿no? Se me ocurre. Entonces, contestado el traslado, hay que dictar inmediatamente sentencia de divorcio. Ahora bien, ¿cómo es la secuencia? Eso me gustaría decir, la secuencia depende de el planteo. La secuencia es, como debe actuar el juez. Se presenta el divorcio. Traslado del pedido de divorcio y podrá traslado de todo lo que plantea el peticionario. Espera la respuesta y si no hay un planteo, como les comenté, una excepción de orden procesal, como que hay un divorcio que es incompetente, el juez debe dictar inmediatamente el divorcio. A ver, el divorcio, ¿me entienden? Me llega la presentación, lo pueden hacer, se hace de 1000 maneras, pero yo digo para mí lo como debe ser por la ley, lo práctico, y para obtener el divorcio rápido. Ahí me llega el divorcio, el pedido, me fijo si está más o menos bien,
que no haya una falencia, si no acompañé el convenio de refugiados no sirve, doy el traslado. El otro contestará si no hay ningún planteo de orden procesal, de que haya nulidad, de que el juez... En fin. No habiendo eso, dicto el divorcio, y lo correcto es, juntamente con el divorcio, lo que debo hacer es dar el traslado de los eventuales planteos del requerido, no del requirente, porque el requerido ya contestó cuando dio el traslado. Pero resulta que cuando contesta, puede hacer el requerido una cantidad de planteos. Entonces tiene que expedirse el peticionario. ¿Me explico? Entonces, dicta sentencia, porque no tiene nada que ver la sentencia con los planteos. Descarto ya que no hay un problema procesal, de que no hay incompetencia, eso lo descarto, no lo hay. Pero si hay un problema de cuidado personal, el otro contesta y dice, no, tal cosa y tal otra. Bueno, hay que darle traslado al peticionario de lo que plantea el citado o el requerido. Y si no hay acuerdo, analizando el planteo de uno y el planteo de otro, porque al contestar ya viene el planteo, ¿qué tiene que hacer? Fijar la audiencia. Para mí, normalmente la situación debe ser traslado, una vez que dio el traslado, contesta el requerido, no hay ningún planteo de orden procesal, de nulidad, de nada. Entonces lo que hace el juez, dicta inmediatamente ese divorcio, pues ya no hay motivo para demorar nada. Ya está, se pronunció uno y otro. No, ya todos los demás, los efectos, que diga cualquier cosa de los bienes, que diga que son delincuentes, nada de eso importa. Importa que no hay ninguna traba para inmediatamente. Y fija estas dos cosas. O sea, trasladar de los planteos del requerido y ya la fijación de audiencia. Obviamente la fijación de audiencia es cuando hay discrepancias. Si no hay discrepancias, el juez puede homologar directamente en la medida que no haya niños. Si hay niños, sí tiene que fijar audiencia, aunque sea solo para los niños. Yo no voy a decir, ¿para qué? Yo juez voy a citar a los adultos y están de acuerdo en todo y me fijé y no hay nada grosero ni desproporcionado. Lo doy por hecho. Pero no homologo, porque en la parte de los niños yo tengo que hablar con ellos. ¿Me explico? Si no hay ni siquiera niños menores, entonces directamente lo que hay que hacer es, como digo, homologar y terminar, y no fijar audiencia. O sea, no es obligatoria la fijación de la audiencia si no hay discrepancia. ¿Dijo? Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Otro tema interesante es, y ahí sí voy a cortar, es el tema de la extinción, que eso no lo tiene claro muchos autores y tampoco muchos jueces, es cómo es el tema de la extinción de la comunidad de bienes. Ahí tenemos dos normas, que no se las voy a leer, anótenlas, fíjense después, que es el 475, inciso C, y luego el 480. Tómenla, revísenla después, o mírenla ahora mientras yo hablo. Lo interesante acá es que ustedes saben que tiene mucha importancia la extinción de la comunidad de bienes. ¿Por qué? Porque si no, esto es como una... sigue corriendo la ganancialidad. ¿Me comprenden? Es muy importante extinguir. Supóngase mi salario, una cantidad de cosas gananciales. Ahí me interesa saber cuándo se extinguió, porque a partir del momento de la extinción, todo lo que yo adquiera deja de ser ganancial y no tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Está claro? Entonces es muy importante la fecha de la extinción. Y acá viene el problema con la separación de hechos. Una gran ventaja, lo que dice la ley, es que a dónde debe fijar la fecha de la separación de hechos. Pero no siempre, eso no, la jurisprudencia cree que no lo tiene claro. Hay jueces que entienden que siempre debe fijar la fecha de la, digamos, de extinción de la comunidad de bienes. Hay situaciones de que no, en el marco de este divorcio, que ahora enseguida lo vamos a ver y con eso doy por finalizada mi charla. Puede ser al momento de la notificación de la demanda o de la petición conjunta. Eso cuando nadie habla de la separación de hechos. Si ni el requirente ni el requerido plantean nada de separación de hecho, lo cual es raro, porque normalmente es raro que se divorcie estando juntos, es raro, pero entonces el juez dicta el divorcio y fija, determina la fecha de separación de hecho, toma la fecha de que se presentaron juntos o que se notificó al requerido. Pero puede ser otra situación.
que el requirente diga, yo me encuentro separado de hecho desde el 1 de julio de 2016. Y que el otro diga que no. No, nos separamos en 2018, ¿qué 2016? Recién nos separamos el 30 de diciembre del 2018, 2 años después. ¿Y qué hace el juez? Tiene que dictar inmediatamente sentencia de divorcio. Lo que tiene que hacer, dictar sentencia de divorcio, no fijar la fecha de separación y diferirlo para la audiencia. Si no hay acuerdo en la audiencia, cada uno hará el planteo judicial y el juez resolverá en otro incidente contencioso. Pero tiene que darse la oportunidad al juez de ir a la audiencia, para eso está la audiencia, y decir, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo en la fecha de la separación? Y por ahí no lo hacen ni en el 2016, ni en el 2018 y transan en el 2017, y ahí termina la historia. Pero ¿me entiendes? Es un caso donde, como no se puede demorar el dictado de la sentencia de divorcio, es un caso típico en que el juez dicta sentencia de divorcio y difiere para después la fijación de la fecha de la separación del efecto retroactivo de la extinción, porque hay un planteo de separación de hecho. Por otro lado, el artículo 438 en absoluto exige que obligatoriamente debe determinar la fecha de la separación de hecho. Es que si hubiera una norma legal que determinara eso, habría muchos casos donde no podría haber divorcio. ¿Cómo hace para dictarlo si no hay acuerdo? Tiene que someterlo a prueba, y eso ya es una cuestión contenciosa. Y afectaría la velocidad del dictado del divorcio. Esto es lo que le quería... Y ahora sí cierro con esto, que son 8:10. Hay un tema interesante con el silencio. Vamos a suponer que el citado guarde silencio. Se determina una separación de hecho, lo dice el requirente, me separé el 1 de julio de 2016, contesta y no dice nada de la separación de hecho. La pregunta, ¿a qué fecha determina el juez la extinción? El otro guardó silencio. El tema, yo creo que en estos casos no tiene que fijar la fecha de la separación. ¿Por qué? Porque el silencio no responde, no constituye, digamos, una conformidad con las situaciones, con los silencios. Hay varias normas que determinan esto. Fíjese que el 150, último párrafo del Código Procesal, que no lo miro para ganar tiempo, dice: la falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones del otro. Código Procesal Nacional. A su vez, el artículo 264 va en la misma línea, el 264 va en la misma línea, y dice que tampoco, perdón, el 263, se lo voy a leer para no confundir. 263. Dice así: el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse, que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, etc. O sea que por el 263 y la norma del 150 del Código Procesal Nacional, que seguramente puede estar replicada en los códigos provinciales, no podría el juez tomar el silencio, no contestar el traslado. ¿Por qué? Porque contestar los traslados, atención, no es una carga procesal, es una facultad procesal que tiene el citado o el requerido. No es una carga procesal contestar. Por eso, si yo no contesto, no hice uso de mi facultad de contestar. Pero eso no significa que me tengan que dar por válido lo que ha dicho la otra parte. Por eso no fijaría el tema de la separación de hecho. Bueno, de esto hay mucho para decir, pero veo que son las 8:10, no sé lo que dice Lorena, si quiere que siga, me parece que habría que dar oportunidad a que hagan algún comentario, porque si no... Sí. Si no,
Sí, doctor, estoy de acuerdo que puede ser el momento de las preguntas. No sé Claro. qué opina la doctora Mariana y Aurora. Sí, sí, sí. Le tiempo a los colegas que puedan tener alguna duda y aprovechar esta interesante charla del doctor. En el chat se estuvieron escribiendo algunas dudas. Sí. A ver, si al doctor le parece, ¿le leo alguna? Como no, adelante, adelante, siempre, porque además puede ser temas interesantes para dilucidar. Así que es bueno eso. Sí. Es bueno eso. Bien. Bueno, tenemos uno que dice, teníamos, bueno, acá preguntaban si la charla queda grabada. Queda grabada. La doctora Vanessa Jiménez preguntaba al doctor, ¿en qué momento puedo pedir que se me restituya la vivienda debido a que la progenitora se quedó en la misma viviendo con los hijos que tenían en común? ¿Está bien Bueno, que lo haga en cuanto cumplan la mayoría de edad? bueno, eso excede a lo que es el trámite procesal del divorcio, pero el tema es así. Sí. El tema de la atribución de la vivienda es toda una cuestión muy complicada que el juez tiene que valorar una cantidad de situaciones. El tema de la mayoría de edad o no mayoría de edad puede determinarlo o no la justicia, depende de las circunstancias. Supóngase que la atribución de la vivienda sea un departamento, no sé, de 500 metros. Evidentemente no puede, así alegremente el cónyuge, porque tengo una hija, quedarse con un departamento de 500 metros. En el ámbito del divorcio, uno puede plantearlo en el convenio regulador que él, en su proyecto, que quiero quedarme con la atribución de, así, un punto, imagínense el convenio regulador, no de común acuerdo, el que presenta el cónyuge, ¿no? Diciendo, bueno, en materia de atribución de la vivienda, yo tengo un hijo que yo quiero que hasta la mayoría de edad quedar ocupando la vivienda con mi hija. Bueno, el juez dará traslado, si hay oposición, convocará a la audiencia y ahí tratará de arreglar. Y si no hay arreglo, cada uno tiene libertad. Pero en realidad libertad, como lo dije al principio, que me prestó atención, la tiene siempre. Porque puede paralelamente, en el caso que me comenta Lorena, ir a la justicia y plantear, quiero que se me otorgue la atribución de la vivienda, es un juicio contencioso, la atribución de la vivienda a la mayoría de edad. Ahora, la pregunta es si puede pedir, todo se puede pedir. Ahora, que se lo van a otorgar depende de las circunstancias. Supóngase que la persona que, un montón de ejemplos, uno ya se lo di, que es un departamento de 500 metros, y bueno, me parece medio abusivo que quede ocupando solo la vivienda por el hecho de tener un hijo. Habrá que buscar una solución. O que la persona que pide la atribución de la vivienda tiene muchos recursos, muchos bienes propios, y casualmente quien no se queda con la vivienda no tiene recursos. Yo le voy a decir al juez, señor, encima se queda con la vivienda, está llena de recursos, me quintuplica en fondos, en todo, y encima yo me quedo sin una vivienda. Entonces el juez tiene que valorar y resolver conforme a una pauta de equilibrio. Son cuestiones fácticas, de hecho, situaciones de hecho que hay que valorar en cada situación. Pero no hay una ley que obligue así hasta la mayoría de edad. Y aunque exista esa norma, el juez puede apartarse, porque las injusticias no tiene por qué avalarlas el juez. Esa es la respuesta. Bien, perfecto, doctor, gracias. Acá la doctora Rojas, Estela Rojas, quedó con una duda respecto de la competencia. Dice, ¿Cómo no? el artículo 5, inciso 8, dice que la competencia será la del último domicilio conyugal o el del domicilio del cónyuge demandado a elección del cónyuge actor. El doctor dijo... Perdón, ¿qué código me está hablando? El Código Procesal, Civil y Comercial. Ah, pero claro, termina preguntando, el doctor dijo que puede ser el del domicilio del peticionante. ¿Es así? Claro, porque está bien, pero lo que pasa es que hay una norma del Código Civil y Comercial. A ver si la puedo ver y te lo digo enseguida. Y eso va a ser la respuesta. Si no me equivoco, es el artículo 717. El artículo 717, que es posterior a la norma de orden procesal, y además, ya lo dije al principio,
entre una norma procesal, una norma dictada por una jurisdicción y una norma dictada por la nación, prevalece la norma nacional. Entonces, y además es posterior, un Código Civil y Comercial. Esto está regulado, esta es la respuesta que le doy, no por esa norma que citó la colega, sino por el artículo 717 del Código Civil y Comercial, no lo estoy citando un código procesal. Que dice, las acciones de divorcio o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia, es competente el juez del último domicilio conyugal o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta. Por eso lo que dije yo, de que si la presentación es en conjunta hay 3 jurisdicciones, el lugar donde tuvieron el domicilio conyugal y cada uno de los domicilios. Y si es unilateral, son 2, el domicilio conyugal o el domicilio del requerido. ¿Me siguen? Esta es la regla. Y se aplica por encima de cualquier otra norma anterior, y todavía se aplica esta, porque la otra es una ley local, y esta es una ley nacional. Perfecto. Claro. Avanzo, Entonces, ¿sigo, doctor? Sí. Sí, Hay adelante, una si hay algo más. Sí. de la doctora Carabajal. Pregunta si se puede realizar separación de los bienes si tienen, por ejemplo, 2 vehículos y se firman recíprocamente los 08 antes de la sentencia. ¿O hay que esperar sentencia por tema efectos? Bueno, el tema es así, mientras no hagan un trámite, el divorcio, o un trámite de separación de bienes que también se puede realizar, mientras no se realice eso, se pueden atribuir. Pero claro, se firman los 08, pero de cualquier manera, en la práctica le está prestando la conformidad, con lo cual no hay división. En los hechos uno puede dividir, pero va a quedar plasmada la división cuando haya ese divorcio o se inicie un trámite autónomo de separación de bienes. Mientras no exista eso, uno puede firmar el 0. ¿Cuál es el problema? Lo firma y cada uno se dispone del automotor o de la camioneta. Y después hay un planteo judicial, uno va a decir, miren, nos dividimos de común acuerdo. O sea que en la práctica se puede realizar, pero no hay una división de bienes formal. La hacen en ese acuerdo firmándose el 08. Lo que quiero decir, que no es formal, es porque fíjese que tanto no es formal que exige la firmación del 08. Porque si hubiera adjudicación de bienes, bastaría cualquier el mero documento. Yo iría al registro con el acuerdo. Y en el registro decir, no, usted no se divorció, que venga la firma del cónyuge. Por eso le tiene que firmar el 08. O sea, la exigencia de la firma del 08 determina que no hay división de bienes formal. Pero al firmarse, se acaba la historia. No es necesario que haya ni siquiera divorcio. No sé si estoy claro, ¿no? Sí. Así que esa es la cuestión. ¿Hay una pregunta más? Sí, hay Sí, una pregunta doctor. de la doctora Mariela Godoy. Bueno. Dice, divorcio con menores, la jueza dictó sentencia, había discrepancia en los convenios reguladores. En la misma sentencia solicitó que con los acuerdos se recurra por la vía que corresponda. Obvió el artículo 438. ¿Es correcto? Pregunta la colega. ¿Me puede repetir que me perdí algo, por favor? Sí, cómo no. Divorcio con menores, la jueza dictó sentencia. Había discrepancia en los convenios reguladores. En la misma sentencia solicitó que con los acuerdos se recurra por la vía que corresponda. Obvió el artículo 438. ¿Es correcto? Pregunta. No fijó la audiencia. No fijó la audiencia. Es claro. totalmente ilegal. Es ilegal, ha violado la ley. No ha cumplido con su función. No. Perfecto. Por eso, vieron que yo insistí mucho en el tema de la preocupación judicial. Porque pasa esto. Hay de acuerdo, bueno, arréglense, vaya a la vía que corresponda. No. La ley le atribuye una función muy importante al juez, es tratar de conciliar. Ese es el sentido de la ley. Esta sentencia ha desvirtuado por completo la ley. La ha desvirtuado porque no ejerció la función conciliadora que le atribuye la ley. Más que conciliadora, la función de componer los intereses, ¿no? De arreglar, de sentarse con uno y otro cónyuge y tratar de resolver el problema. Esa es la importante función que tiene el juez. No la de dictar el divorcio. Eso es fácil, dicta el divorcio. Pero no, lo que tenía que haber hecho el juez es dictar el divorcio y convocar la audiencia. Ahora, se hace la audiencia, no hay acuerdo, ahí directamente el juez dice,
Ya está, terminó. Arreglen, cada uno vaya para donde quiera. Y ya no se puede hacer ningún planteo mayor de nada referido a los efectos. O sea que el proceso termina con el dictado de la sentencia y nada más. Lo que va a tener el expediente va a ser la sentencia de divorcio, nada más. Y las propuestas de cada una de las partes. No sé si soy claro. No hay, pero lo que no puede obviar el juez es la función conciliar. Hay dos cosas que puede ser que pase, que pasa. Una es esta, que hace esto, que esto es muy grosero ya, directamente no convocar, o convoca una audiencia que la toma cualquiera. Cuando digo cualquiera no estoy ofendiendo a nadie, pero me refiero donde no se pone ninguna, voy a decir, ninguna polenta, esfuerzo en esta audiencia. Lo toma alguien o va por ahí, y bueno, se sienta, o está el secretario que está lleno de trabajo, y tiene así el escritorio de expedientes. Bueno, la audiencia, doctor, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, lo que pasa, bueno, está bien, firme que no hay acuerdo. No, no es eso. No es eso. Y si hay mucho trabajo, yo lo lamento, y no sé, pero se está incumpliendo la ley. Uno es ese tema que usted planteó, o convocar la audiencia y tomarla hacia las apuradas, también es negativo. Y lo otro es a la inversa, cuando hay acuerdo y no se analizan los acuerdos, porque ahí sí el acuerdo puede perjudicar mucho a los niños. Ya di ejemplo, no voy a volver a repetir, donde claramente el niño se ve perjudicado porque, por ejemplo, pierde un progenitor. Y ese progenitor pagó el precio por conseguir algo, y bueno, y eso es serio. El juez ahí tiene que analizar bien antes de... Pero seguramente hay muchos casos donde ve acuerdo, donde hay que homologar, donde hay que firmar. El empleado va, le hace homologa 6 firmas. Yo sé, mire, yo ejercí la magistratura y es cierto que no se puede andar controlando letra por letra. Pero hay una indicación que da el juez sobre determinadas cuestiones, y evidentemente en autos de mero trámite no es necesario que el juez lea cada uno, porque si no es imposible sería. Entonces uno confía, de lo que hacía yo, en las personas que asisten al juez y firma una cantidad de expedientes, pero la indicación que tiene esa persona, que cualquier otra cuestión vinculada, hay que separarla, y eso se plantea. Ojo que acá hay pero de la presentación hay cosas que no tiene sentido que el juez personal... ¿Con esto qué quiero decir? Que no estoy planteando una cosa imposible ni ideal, sino separar aquellas cuestiones que tienen importancia. Y un convenio regulado, porque además una cosa que quiero indicarle, que no se las dije, por eso es importante las preguntas, porque se me ocurren más cosas. Cuando hay niños, ese convenio regulador es además que es un convenio, digamos, que es el famoso convenio que realizan las partes respecto a los niños, donde deben intervenir los niños. Cuando el código habla en el tema de la responsabilidad parental, si me dejan lo busco, que me gustaría decirles bien cómo es la historia. Acá, este es un tema interesante. Ustedes vieron que el código, cuando habla de responsabilidad parental, habla del convenio que pueden realizar las partes. En ese convenio que pueden realizar las partes, dice que se procurará la intervención de los niños. Entonces, dentro de esa situación, se enmarca también este convenio regulador. ¿Me comprenden? Si creen, les busco la norma. Un segundito. Responsabilidad parental, un segundo. No vale la pena esto que les comento. Es el artículo 655. Por eso yo prefiero a veces ver la norma y no jugarme con mi memoria.
655 es el plan de parentalidad. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Convenio regulador o plan de parentalidad? En realidad el convenio de regulador en el divorcio incluye el plan de parentalidad. Plan de parentalidad. ¿Y qué dice? Todas las cuestiones, el referente a los niños, la responsabilidad que cada uno asume, el régimen de vacaciones, festivos, etc. Y dice, la última línea del artículo 655 dice, los progenitores deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad. Entonces, a ver si me entienden, en ese convenio regulador del divorcio, cuando se habla de los hijos, se está haciendo un plan de parentalidad. ¿Y por qué el juez no puede homologar mecánicamente? Porque entre otras cosas tiene que saber si intervinieron los hijos en la cuestión que vinculada a ella. ¿Me explico? Entonces, ese convenio regulador es además, cuando hay hijos, un plan de parentalidad que está subsumido en el convenio regulador. Es por eso que el juez no puede homologar automáticamente cuando hay niños. Tiene que darle la debida intervención a ellos, ¿no? Bueno, además el artículo 12 de la Convención, que como yo digo, ya lo he dicho por ahí, el artículo 12 de la Convención, y no es que yo sea ¿cómo se dice? Un tirabomba, algo así, que habla mal de los jueces, no, jueces excelentes, que son admirables, y otros jueces que dejan de desear. Pero hay una realidad. En la realidad, el artículo 12 de la Convención, muy pocos jueces lo cumplen. Lo cumplen solo en un aspecto, que es cuando se produce un problema, supóngase un cuidado personal, o un pedido de traslado al exterior. Es verdad, los jueces tomaron la costumbre de citar a los niños. Luego el juez toma la decisión, pasa un año, 6 meses en el juicio, y toma la decisión y el niño no es citado. Es un disparate. Los niños deben ser citados, no solamente cuando se plantea el conflicto y antes de la decisión, sino que debe haber el proceso de devolución del juez, que es informarle al niño qué es lo que resolvió. Y en la realidad es terrible, porque los hijos se enteran por los abogados o por uno de los padres, se entera de que, me voy a México o me quedo en la Argentina. Y no se sentó y el juez le explicó por qué decidió que ese chico, digamos un chico de 7 años, que ya entiende, habla, etcétera, ¿no? Ya ni planteo el adolescente de 7 años. El juez lo citó, el chico algo le dijo, de quiere, no le gusta, le gusta México, le gusta Buenos Aires, etcétera. Bueno, al final el juez toma la decisión. El chico no es citado, se entera por terceros, por el padre, y además puede ser deformada la situación. La información que le da el cónyuge es un interesado en determinada postura, no es objetivo, o se entera por el abogado, que el abogado lo llama y le dice, mirá, al final dictó sentencia, hurra, te podés ir con tus hijos a México. Y el chico escucha ahí, y como lo hicieron, nadie me dijo. Hay una observación general. Saben que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano oficial de la Convención para interpretar la Convención. Y hay una observación general número 12, que yo no sé si lo hizo a propósito, le puso 12 o es una casualidad. A ver si me entiende. Está el artículo 12 de la Convención y está la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que conforme a la Corte dice que es un agente que debe tenerse en cuenta la interpretación que realiza el comité. Y el comité dijo que el artículo 12 no es solamente informarle al niño, sino comunicar las decisiones. Y para que el niño pueda ver de qué manera, dice así, fue tenida en cuenta o no su opinión. ¿Me explico? El chico va y dice al principio tal cosa, y no quiero ir por tal motivo, digamos que sea de 10 años, por tal motivo y por otro y por otro. Bueno, después decide. ¿Y el chico cómo sabe, el chico de 10 años, si fue tenido en cuenta o no su opinión? Si no hay una entrevista posterior. Esto lo dice la observación general número 12. Díganme ustedes qué juez cumple con este requisito. Que yo sepa, pocos, conozco ninguno,
que cumpla con la citación. Y es un incumplimiento. ¿El argumento cuál es? El trabajo, la justicia, que sobrecargado. Hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo en esto, y del Congreso, del Poder Ejecutivo, de los poderes, no me refiero a uno en particular, atención, no hago política, una responsabilidad del Poder Ejecutivo, que es el que debe impulsar la reforma para que no haya problemas en la justicia. Pero también hay una responsabilidad judicial, porque los jueces deberían decirlo y llegar a la corte y que se manifieste los incumplimientos que hay de la ley. Me explico, si es que no se puede solucionar de otra manera. Hacer público, que el juez diga, yo no puedo cumplir con lo que dice el código, porque si convoco audiencia a los chicos, como lo he hablado con jueces, y el otro día lo hablaba con un juez de familia, me dice, si yo convoco a su vez a una audiencia para comunicar lo que resolví, y directamente yo no puedo trabajar, me ocupa, y bueno, no sé cómo debe hacerse, pero al chico hay que comunicar. En fin, esta digresión vale la pena en el sentido que tiene vinculación con la charla de hoy por el tema de cuando vamos a lograr el juez, que tiene que intervenir y escucharlo, y después, cuando homologa, debería citarlo y decirle, bueno, he prestado conformidad. A veces se puede resolver en la misma audiencia. Eso me lo ha contado algunas juezas, que cuando pueden resolver en la misma audiencia, lo escuchan, lo hablan y le dicen, mira, vamos a resolver así. O hay acuerdo, porque también cuando hay acuerdos, el juez le debe informar. Llamarlo al chico. Por eso yo a veces lo que hacía, cuando yo tomaba en la Cámara muchas audiencias, no era, algunos lo consideran medio normal, porque es un tema de jueces de primera instancia, pero yo tomaba muchas audiencias, muchísimas, en materia de niños, y a veces les pedía en el acto, y con esto no quiero tomarlo, en el acto de la resolución que convocaba audiencia, les pedía que vinieran con alguna otra persona para que se pudiera encargar del chico, ya sea para trasladarlo, o sea para llevarlo a la esquina o pasear un poco, para después yo poder comunicarle al chico a las 2 horas o 2 horas y media, hacerlo entrar a mi despacho y decirle qué es lo que se acordó o no se acordó. En fin, él es el respeto del niño como sujeto de derecho. No es que el niño sea Dios, ni que sea sagrado y un santo, pero es un ser vulnerable, no manejan las cosas, lo manejan los adultos. Entonces ahí tiene que el juez intervenir para eso. Bueno, ya hablé de ese tema. Por eso hay algunas soluciones que se pueden tomar. En fin, no sé si hay algo más. Acá, justamente, con relación a esta pregunta anterior, hay una colega, una doctora, la doctora María José Abeijón, que dice, ¿qué hacemos como abogados cuando el juez no celebra la audiencia que está obligada por ley? Y lo que tiene que hacer es dejar un escrito diciendo que hay que cumplir con el artículo tal y que se fije la audiencia. Claro, lo que pasa es que hay un tema con los abogados, y yo les aclaro, un tema complicado para los abogados, yo los comprendo. Yo ejercí 39 años la profesión de abogado. Después ejercí 14 años como juez de cámara, pero 39 como abogado. Y claro, el juez no quiere enemistarse con el abogado no quiere enemistarse con el juez. Pero hay maneras y maneras, no agredirlo y decir, señor juez, le ruego, la ley lo marca, convoque por favor a la audiencia. Y ahí espero que la convoque, porque si no está incurriendo en un incumplimiento grosero. Está incurriendo en un incumplimiento grosero. No puede no convocarla. Me parece que eso es una obligación. Lo que tiene que hacer en concreto la respuesta es presentar un escrito o pedir una audiencia, explicarle el problema y decir, mire, acá hay posibilidad de arreglar, convoca la audiencia. Me parece que es eso. No sé si hay otra pregunta o... No sé, Lorena, ¿vos viste alguna más que nos hayamos salteado? Si no, preguntamos a los colegas si hay alguno que quiera levantar la mano. Perdón, estaba muteada. Norma Tiela está levantando la mano, me parece o no. A ver. Norman. Sí. Había una de notificación, pero yo ya lo contesté por privado, así que si quieren... Bien. hay mucho problema con el tema, no. hay mucho problema con el tema de notificaciones. Sí. Se hace bastante tedioso, por sobre todo en la zona en la que nosotros tenemos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sí, no, La doctora simplemente Delia, gracias por porque iba a todo. preguntar.
a viva voz. Sí. No, gracias por todo. Clarísimo, algunas respuestas las dio ya con otras preguntas que iba a hacer, así que no era todo, porque habían dicho si había levantado la mano, simplemente agradecerle. Bueno. ¿Listo entonces? Listo. Aurora, ¿querés hacer algún comentario para cerrar? ¿Sí? Estás muteada. Estás muteada. Sí, quería agradecerle al doctor por su gentileza en habernos dado esta charla, que desde su experiencia y grandes conocimientos en Derecho y Ciencias Sociales, como profesor titular, consulto del Derecho de Familia de la UBA, como ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires, autor de varios libros, y esto lo destaco, primer premio de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su libro Responsabilidad Parental, que él nos mencionó en la charla, otorgado a la mejor obra jurídica del año 2016. Desde nuestro colegio de abogados de Moreno General Rodríguez y nosotros en forma personal y particular le agradecemos enormemente esta hermosa charla y muy interesante, que lo resumo en estas palabras porque veo que los colegas también han mencionado su claridad y su gran didáctica en transmitir esos conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto tratar con todos ustedes, y bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier duda, bueno, pueden acudir a hacerme alguna pregunta, no tengo problema con relación a la charla. Así que bueno, me despido de ustedes, ha sido un gusto realmente haber tomado contacto con todos ustedes, así que los saludo. Gracias. Bueno, doctor, Muchísimas gracias. Gracias y Hasta gracias a los luego. colegas que participaron. Gracias. Gracias.